Bienvenidas, bienvenidos a este encuentro que estamos realizando dentro del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata en torno a esta retrospectiva que lleva el nombre de Machiko Kyo, que es una gran actriz del cine japonés y que estamos pudiendo compartir películas en las que trabajó en esta nueva edición del festival. Quería comentarles que esta retrospectiva está realizada en colaboración con la Embajada de Japón y con la Sala Leopoldo Lugones y que se proyectará en 35 milímetros, todas las copias, cosa que es algo fascinante. Podemos volver a las salas y además volvemos a las salas también con copias en fílmico en 35 milímetros, que es un sueño absoluto, gracias a todo el trabajo de muchísimas personas. Algunos de ellos están aquí en este momento en este encuentro. Y esto nos va a permitir poder ver estas 7 películas que giran en torno a esta actriz que tiene un talento inigualable, que forma parte de la historia del cine japonés y de la historia mundial también del cine. Muchos nombres de directores muy conocidos aparecen trabajando junto a ella. Y quería también comentarles que también esta retrospectiva dentro del programa general que organizamos nosotros en el festival tiene que ver con esta búsqueda que hacemos de poner en diálogo las películas del cine contemporáneo con también las películas que forman parte de las diferentes historias del cine, como para poder también entender mejor todas las películas que estamos viendo, ya sea que se hayan hecho en el último año o se hayan hecho antes, y es un placer enorme entonces poder presentar justamente ahora estas películas que tienen un recorrido increíble, y voy a pasar a presentar sin más a quienes van a estar participando de este encuentro. Arisa Terada, que es la agregada cultural y directora del Centro Cultural e Informativo de la Embajada de Japón en Argentina. Va a estar también Diego Brodersen, que es director de programación de la Sala Leopoldo Lugones, y el profesor Andrés Duarte Loza, que es músico y compositor, docente, investigador y experto en música del cine japonés. Pero antes de darles la palabra a ellos, quiero agradecer, además de por supuesto que a Arisa Terada y a Diego Brodersen, al señor Kiyoshi Tanahashi del Centro Cultural e Informativo de la Embajada de Japón en Argentina y Japan Foundation, porque gracias a la inestimable tarea y labor de todos ellos y de ella es que esta retrospectiva es posible. Así que bienvenidos y muchísimas gracias por estar aquí en este encuentro. Señora Arisa, Diego Brodersen, Andrés Duarte, muchísimas gracias y le cedo la palabra a Arisa Terada. Muchísimas gracias por la invitación a esta charla. Me llamo Arisa Terada, soy agregada cultural de la Embajada del Japón en Argentina. Estamos muy agradecidos y encantados de poder participar en este festival internacional muy importante de cine de Argentina. Como Japón participamos por primera vez en Mar del Plata, y llegar con la serie de Machiko Kyo es un sueño para nosotros, y muchísimas gracias por todo. Diego Brodersen. Estaba esperando que me dieras la palabra. Yo también quiero agradecer obviamente a todos, a vos Cecilia, a Arisa, a quien todavía no conocía, y todavía no conozco personalmente, pero por lo menos nos conocimos de esta manera, y a Tanahashi-san, a Kiyoshi, que está ahí entre las sombras escuchando esta charla, y sin cuyo apoyo este ciclo no hubiera sido posible de ninguna manera. Kiyoshi es un fan absoluto del cine en general y del cine japonés, y realmente pone toda la voluntad y el esfuerzo que puede, y más aún, así que realmente es un sueño poder compartir con el Festival de Mar del Plata estas copias en 35, que son propiedad de Japan Foundation. No quiero dejar de mencionar a la Japan Foundation tampoco, y que bueno, que es un placer que las copias vayan a Mar del Plata y después vengan a Buenos Aires para poder verlas en el mes de diciembre en la Sala Lugones. Básicamente ese es, más agradecimientos que esos no tengo, pero creo que son muchos, y creo que nombré a todos.
Muchas gracias, Diego. Andrés Duarte Loza, muchísimas gracias también por estar aquí. Un placer enorme para nosotros. Va a ser poder escucharte. No sé, Cecilia, si querías que hablara un poquitito de Machiko Kyo, que es un poco la figura central. Es interesante porque es posiblemente una de las grandes estrellas y grandes actrices del cine japonés clásico, junto con Setsuko Hara y Kinuyo Tanaka, probablemente sean la santa trinidad de la actuación femenina en el cine japonés clásico. Y es interesante como figura, es una actriz que empezó de muy joven, empezó como bailarina en los estudios Yochiku, y cuando pasó a los estudios Daiei a fines de los años 40, de repente no tenía un año como actriz en el cine, y Akira Kurosawa la llama para interpretar el papel central de Rashomon, que fue un poco el despegue, no solo en Japón, sino a nivel internacional de su carrera, y que un poco marca una de sus facetas como actriz, ¿no? Que es esta mujer fuerte, sexualmente agresiva, misteriosa, también hay que decirlo, traicionera, no me refiero a Machiko, sino al personaje de Rashomon. Faceta que un poco Kenji Mizoguchi explota en Ugetsu Monogatari, que es una de las películas que integran el ciclo, al interpretar a Lady Wakasa, que es este fantasma embriagador y, y muy sensual que termina atrayendo a uno de los personajes de la película. Pero al mismo tiempo, Kyo era una actriz con una gran facilidad para alternar ese tipo de roles con roles mucho más, si se quiere, tradicionalmente japoneses, amas de casa, esposas, y es interesante porque hay otra película en el ciclo que es The Key, La llave, también conocida como Extraña Obsesión, de Kon Ichikawa, donde el mismo personaje de alguna manera la muestra en estas dos facetas, ¿no? La mujer un poco tradicional, que desea agradar a su esposo, y al mismo tiempo tiene un costado mucho más oscuro, mucho más secreto, y me parece que en esa película un poco se la puede ver en estos dos tipos de interpretaciones. De todas maneras, me quedo corto porque a lo largo de una carrera de varias décadas, ella falleció hace muy pocos años y continuó trabajando hasta prácticamente sus últimos años de vida. Ha sabido interpretar papeles muy, muy diferentes. Y creo que este ciclo, esta retrospectiva, con las 7 películas que lo integran, es muy representativo del gran talento de Machiko Kyo, que realmente cada vez que aparece en cuadro roba la pantalla. Bueno, invitamos a todos los espectadores que estén en el Festival de Mar del Plata a que se acerquen a ver cine clásico. Hay 2 o 3 de las películas del ciclo que no son fáciles de ver de otra manera. Es decir, no se pueden bajar, no están disponibles, así que es una oportunidad, les diría, casi única, porque las copias están en Mar del Plata, vienen a Buenos Aires y se vuelven a Japón. Y no me quiero extender más porque puedo seguir hablando. Yo te voy a hacer un par de preguntas, pero antes de que te quería preguntar algo más, pero antes quería decir que vos invitás a que vengan a Mar del Plata, yo invito posteriormente a quienes vayan a estar en Buenos Aires a que se acerquen a la Sala Lugones, y quienes las vieron en Mar del Plata, que las vuelvan a ver en la Sala Lugones también, porque es una oportunidad muy única también poder acceder a estas películas, tal como decís, Diego, que hay algunas que inclusive es imposible de verlas, o descargarlas o de verlas de otra manera, y ya sabemos que ver una película por primera vez y por segunda vez también siempre es una experiencia totalmente diferente. Diego, quería decir, recién mencionabas todas estas películas, todo esto que este periodo donde ella filma o estas películas que vamos a compartir también forman parte de lo que era como una era dorada de estudios también, ¿no? En el cine japonés, pero Machiko Kyo también filmó luego en Estados Unidos en algún momento, ¿no? Como más adelante. Participó en algunas, sí, en algunas coproducciones, en papeles, si se quiere, semisecundarios, no diría secundarios del todo, pero no tuvo una carrera, digamos, internacional como de repente tuvo Toshiro Mifune. Pero digamos que su renombre llegó al punto tal de que ciertos directores occidentales la llamaban, por lo general, obviamente, en películas cuyas historias transcurren en Oriente, ¿no? En respecto de lo que decías de los estudios, sí, efectivamente, en la década del 50
es un poco el periodo más prolífero y más prolífico, perdón, y fructífero de los grandes estudios que venían a recuperarse de la Segunda Guerra Mundial. Y Machiko Kyo creo que filmó, si no filmó en los 5 grandes estudios, filmó en 4, es decir, que fue una actriz también muy cotizada y que de repente tenía en su carrera el poder suficiente como para poder elegir proyectos y decir sí, no, y elegir los realizadores, ¿no? Nombramos a Kurosawa, nombramos a Mizoguchi, y hay que mencionar también a Mikio Naruse y a Yasuhiro Ozu, que están también representados en este ciclo, es decir, que trabajó prácticamente con todos los más grandes directores del cine japonés de ese periodo. Claro. Y paso a hacerle una pregunta a Andrés, en relación, Andrés, a vos, tú que eres especialista en la música, el cine japonés, sí, también, en torno a este periodo del cine japonés, esta era dorada de estudios también, y en relación a cómo funciona hoy la música también en las películas japonesas. No sé si podías comentarnos un poco o hablar un poco en torno a qué ocurría en ese momento con la música o con las películas que estamos presentando en este ciclo, por favor. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación, Cecilia, Diego, Arisa, Kiyoshi. Sí, estamos hablando, me subo a donde dejaron, el periodo dorado, ¿no? El periodo clásico del cine de los grandes estudios japoneses implicaban todo un sistema de producción bastante estructurado, una cadena de producción bastante rígida y un sistema muy de buscar la eficiencia y la sustentabilidad, lo cual también hacía que hubiera compositores que eran contratados por los estudios que tenían un rol muy continuo dentro de todas las producciones y las grandes producciones y la gran cantidad de producciones que hubo en ese periodo. Y por supuesto que el ritmo de producción era altísimo y muy exigente, incluso que eran compositores que tenían una vida por fuera del cine también, ¿no? Que componían música de concierto, por decirlo de alguna manera. Esto en relación exclusivamente al tema musical, ¿no? Por otro lado, es muy interesante observar el tratamiento del sonido en términos generales, y en este sentido es un periodo donde podemos denotar un cambio de época, ¿no? La posguerra implicó, por supuesto, la ocupación estadounidense de Japón y la apertura del mercado musical a una internacionalización de la música japonesa. Esto coincide con el fenómeno, del periodo clásico y el apogeo, que paradigmáticamente y paradójicamente también es el fin de la era dorada del cine japonés y el cine clásico, con la entrada de lo que fue, el sistema de producción más basado en las productoras, ¿no? Las productoras que pasaron a formar a ser entidades que garantizaban los fondos para producir, y eso también impactó en el terreno musical. ¿Qué decir de este ciclo en particular? Me parece extraordinaria la selección, pero por otro lado también para aquel o aquellas personas que puedan asistir a todas las películas van a tener la oportunidad de ver el fin de un ciclo y el comienzo de otro, ¿no? Porque está en el medio, del declive de los grandes estudios, que serían las películas que están como quedaron muy polarizadas desde el 51 al 53 que han elegido, y por otro lado salta al 59 y 60. Es prácticamente en esos dos lapsos, y el medio de la década del 50 no tiene representación, por lo cual se marca, una etapa, como por ejemplo en los títulos, La Puerta del Infierno del 53, que se divide a su vez en estas películas que tienen que ver con películas de época, dramas de época, en japonés Jidaigeki, que implica estas películas históricas, y por otro lado están las Gendaigeki, que son las películas más contemporáneas, más de temáticas contemporáneas, situadas en un tiempo presente. Y en ese sentido vamos a escuchar, además, en principio en las películas de época, vamos a tener la oportunidad de escuchar una música sobre todo orquestal,
pero con elementos de música tradicional japonesa. Vamos a escuchar escalas pentafónicas o pentatónicas, como las conocemos, estas escalas que nosotros reconoceríamos en general como más asociadas a Oriente, y por otro lado a nuestra música nativa también. Y en definitiva, esta idea de la orquestación que tenía ciertos componentes de tradicionalismo, pero usando la orquesta sinfónica cual producción hollywoodense, ¿no? El rol en este periodo de la música tradicional explícita, digamos, puesta en escena, justamente es la música escénica, la música llamada diegética, que interviene en escenas puntualmente donde hay expresiones musicales vinculadas con las artes tradicionales musicales de Japón y las artes teatrales de Japón, como el teatro kabuki, el no, la orquesta del Palacio Imperial de Gagaku, como ocurre, por ejemplo, en la película Jigokumon, que es Gate of Hell, ¿no? De las puertas del infierno, donde van a poder incluso ver algún número de Gagaku, ¿no? La orquesta del Palacio Imperial. Y en ese sentido, para hablar de la protagonista de este ciclo, que es Machiko Kyo, ella, en esa película, en Las Puertas del Infierno, que encabeza el listado del 53, tiene una música que fue realizada por Yasushi Akutagawa, que es el hijo del famoso escritor japonés Ryunosuke Akutagawa, que el escritor que el hijo se dedicó a la música de cine y a la música de concierto, y en esa película es muy interesante ver el trabajo puntualmente de la utilización de la orquestación con elementos japoneses y la utilización en escena de música tradicional, en donde el personaje que hace Machiko Kyo, de cortesana, tiene una suerte de leitmotiv que en principio es apoyado por la orquesta con un arpa, y luego eso se traslada progresivamente a la escena, a la música diegética. Estamos hablando de extradiegético, la música que suena de fondo, y la música diegética en escena. Ella aparece tocando un instrumento tradicional que se llama koto, que es una suerte de cítara y un sonido muy parecido al arpa. Y de alguna manera ese sonido arpístico, citarístico, por decirlo de alguna manera, la acompaña en el transcurso de la película y acompaña un proceso de alguna manera narrativo e interno del personaje, lo cual les recomiendo a aquellos que vayan a verlo. Yo no quiero adelantar ningún tipo de dato que les queme la película, pero que presten atención a los sonidos puede ser muy interesante en ese sentido. Por otro lado, el modernismo de fines de la década del 50 ya anticipa la Nouvelle Vague, ¿no? La New Wave, de Japanese New Wave, ¿no? La nueva ola del cine japonés, sobre todo con la presencia de algo que se va del mapa acá, me parece, dentro de la selección, que es la presencia de Kon Ichikawa, ¿no? Que es un vanguardista dentro de ese contexto, de fines de la década del 50, que la nueva ola del cine japonés le debe muchas ideas estéticas, y esta idea de que estas historias que se narran desde tal vez como Ozu, Mizoguchi, ¿no? Muy preocupados por, más allá de por supuesto, la parte técnica, la historia basada en las relaciones interpersonales, ¿no? Basada muy en relaciones familiares, la familia y la sociedad, ¿no? No tanto en el individuo. El modernismo japonés, con la nueva ola, se empieza a preocupar más por temáticas existenciales, y la música acompaña ese proceso con músicas que luego podemos analizar como mucho más metadiegéticas, que son las músicas psicológicas, las músicas que nos hablan de la psiquis de los personajes, de esta vida interior de los personajes. Por lo cual, en esta selección, repito, van a ver un fin de época en cosas relacionadas más a un tradicionalismo medio nacionalista todavía japonés, y la apertura hacia un nuevo mundo. Yo creo que Kon Ichikawa está ya al nivel de adelantado de la nueva ola en esa película, particularmente A Woman's Testament, ¿no? El Jokyo, pero tal vez la música de esa película suena un poco hacia atrás. La película está adelantada y la música tira para atrás. Entonces vemos esas tensiones de época
en esta disputa entre el fin de época y el inicio de esta nueva modernidad japonesa, con la influencia, por supuesto, ya mucho más marcada de la música internacional, que en estas películas de índole de la Gendai Geki, ¿no? las contemporáneas, las historias contemporáneas, como Older Brother, Younger Sister, de Ki o Floating Weeds, que es una remake, ¿no? de Ozu, de una película vieja del 34, vemos la presencia de música extranjera, música jazz, bolero, canciones en italiano, canciones en inglés, o sea, a la vez que se superpone con alguna presencia también de, como ocurre con A Woman's Testament, que al tratarse el personaje de Machiko Kyo, de una madama que regentea, ¿no? una institución que podríamos decir que se relaciona con el cabaret occidental, ¿no? de Japón, que tiene que ver con la tradición de la geisha, pero ya ha devenido a la modernidad en otra cosa, en un Tokio moderno. Entonces, vamos a ver presencia de música tradicional ahí, ya vinculada a la tradición de la geisha, ¿no? que es una música de interior, de cámara, que sirve para, digamos, justamente la función de cortejar y de acompañar un buen momento en un momento de intimidad de los clientes que frecuentan ese tipo de lugares. Por supuesto, el detalle es que para mostrar ese lugar de clase, tal vez, se ve danza japonesa tradicional, pero la música está sonando desde un grabador de cinta abierta, entonces mostrando que eso es un nivel inferior de calidad de servicio, de alguna manera, y mostrándolo que es el rango donde eso se sitúa dentro de la sociedad japonesa. Me pareció, sí, perdón, me estoy extendiendo mucho, si me quieren interrumpir, por favor háganlo, si no continúo y les doy la palabra, por supuesto, cuando digan. Sí. Sí, solo me le quería... decías. No, recién nombrabas algo que le quería preguntar a Diego y ya te vuelvo a preguntar otra cosa de la música, pero Sí. recién cuando hablabas un poco de los personajes que interpretaba Machiko Kyo, algunos de los personajes que iban apareciendo, me preguntaba en relación a que si en Japón se le identificaba a Machiko Kyo con algún género en particular. Y también cuál era la percepción que había de la imagen pública de ella en Japón, si sabías algo de esto, Diego. Eh, yo creo que habría que pensar en dos etapas, ¿no? Porque cuando ella, un poco, no fue su debut porque tiene 3 películas previas, pero cuando Rashomon vuelve de ganar el premio mayor en el Festival de Venecia, la película se había estrenado en Japón hacía casi un año, y vuelve a reestrenarse y demás, ahí comienza a ser un poco una figura pública, y un poco por el papel que interpreta en esa película, yo creo que hubo un periodo donde se la veía como una suerte de vamp nipona, precisamente por el rol en Rashomon. Y creo que hubo un primer periodo donde se la solía asociar con roles sexuales, con una mujer agresiva, pero eso fue cambiando a medida que, bueno, que su carrera, su filmografía se fue extendiendo, fue interpretando papeles muy distintos, y ya después de su filiación con Mizoguchi, me parece que esa percepción cambió por completo y se transformó en una gran actriz, básicamente. Es interesante porque Andrés hablaba de los Jidaigekis y los Gendaigekis, y Machiko Kyo fue, digamos, la mujer fantasma de Ugetsu, y también fue una prostituta en la última película de Mizoguchi, que es La calle de la vergüenza. O sea, son, digo, roles de alguna manera tradicionales en la cultura japonesa, en la literatura y en el cine japonés, y roles muy contemporáneos y muy modernos, como es la última película de Mizoguchi. Y respecto de algo que había comentado Andrés, quería hacer una pequeña acotación. Él hablaba de la fusión de música tradicional japonesa y orquestación occidental en Ugetsu. Y lo interesante es que Ugetsu Monogatari es, de alguna manera, una adaptación muy libre de cuentos de Akinari y Ueda, tradicionales, ligados en algunos casos al Kwaidan, al relato de fantasmas, y Guy de Maupassant, escritor francés. Es decir, que el concepto de fusión de culturas también está presente desde lo narrativo, desde las historias, ¿no? No sé si
¿Estás de acuerdo, Andrés? Sí, sí, totalmente. Mis comentarios más se refirieron a La Puerta del Infierno, ¿no? Pero está buenísimo ver que también, con respecto a lo que decís, Diego, casi la totalidad de las películas están basadas en obras literarias, ¿no? Eso es una coincidencia que no sé si está pensada, pero son como basadas en obras literarias históricas, como Genji Monogatari, por ejemplo, o también sobre ficción, pero histórica, ¿no? Entonces, de alguna manera está atravesando la historia de Japón, y un Japón también moderno a partir de la restauración Meiji, ¿no? Fines del siglo XIX, y la modernización de Japón internacionalizadora, que también intervino en la definición y la identificación de Japón, la identidad cultural de Japón en relación a su propia cultura. Y bueno, no sé si sigo yo Sí, sí, Andrés, si querés sí, contarnos algo más en bueno, torno a la música de las películas, por supuesto. sí, la verdad es que es difícil separar a la música del resto de los elementos del relato, ¿no? Por eso me gusta por ahí relacionarlo en algún punto con sobre todo la línea narrativa de las películas. Y como digamos, un comentario final que puedo hacer, me parece que esta selección de películas em, genera la sensación, ¿no? Hacia el final, dentro de del 59 al 60, la necesidad de también abrir una puerta hacia la siguiente década, de alguna manera a la cohesión final de esas tendencias que ya se ven reflejadas desde la imagen en cuanto al el uso del cinemascope, el color, ¿no? Y todos elementos tecnológicos que tardaron un poco en asentarse en Japón, como ha ocurrido, y notar que, volviendo y para cerrar, digamos, Machiko Kyo es una actriz que recorrió prácticamente la historia del cine, desde el cine sonoro en todas sus dimensiones, ¿no? Y en su carrera, que empezó en Yochiku, eh, Kageki Dan, ¿no? Que era como bailarina, ¿no? Y quería retomar el tema de cómo se la juzgó, ¿no? Eh, esa pregunta que vos hiciste, Cecilia, me quedó picando, porque la crítica japonesa en un principio, de alguna manera, hizo un juicio de valor moral en relación a su pasado, y ella, de alguna manera, se sobrepuso, como explicaba Diego, a toda esa imagen del preconcepto, ¿no? de esta relación el escenario para las mujeres, que estuvo seguramente vedado hasta la década del 20, ¿no? Donde los onnagata, los hombres de mujeres, ocupaban los roles femeninos dentro de lo tradicional, y en el cine también, y empezaron a aparecer papeles protagónicos femeninos a partir de la década del 20, y ella, de alguna manera, ingresa en el mundo artístico en el año 36, cuando apenas tenía 12 años, y termina su carrera a los 80, tiene como 70 años de carrera, así que es una figura que abarca toda la evolución, de alguna manera, de los papeles femeninos, por decirlo de alguna manera, como se clasificaba en ese momento, los roles femeninos, en distintos niveles de etapas de desarrollo, ¿no? Cuando entiendo que la cultura japonesa superpone capas históricas, ¿no? No es que abandone una cosa y continúa con otra, sino que va superponiendo capas históricas. Y Machiko Kyo, creo que así como la música, puede representar roles que involucran varias dimensiones superpuestas a nivel histórico, ¿no? Su presencia en roles mucho más así como ascéticos, ¿no? Esos personajes medievales de las mujeres anuladas, ¿no? En las sombras, ¿no? Como si no hubieran tenido, digamos, un lugar, una voz, pero por otro lado, como ocurre en el relato de Las Puertas del Infierno, donde habla de un periodo histórico llamado Heian, donde la mujer en realidad
tuvo mucha más preeminencia que lo que pasó a posteriori en la época de las guerras civiles intestinas del Japón. Por lo cual, ella representa de alguna manera la evolución del rol de la mujer en la sociedad, y nunca me voy a olvidar, una pregunta que me impactó una vez que fui a dar hace más de 10 años, me propuse dar una charla sobre música del cine japonés, y me llamaron de un programa de radio, y la primera pregunta que me hicieron, siendo que la charla era sobre música de cine, me dijeron: ¿cuál es el rol de la mujer en el cine japonés? Y yo pensaba contestar cosas sobre la orquestación y demás, ¿no? Pero me preguntaron eso y yo me quedé choqueado. Digo, ¿y yo qué tengo que saber contestar? Estábamos hablando hace más de 10 años, el tema digamos, de la situación del género, como lo vemos hoy, no era la misma. Y me pregunté justamente de la relación entre música y género en su momento, y gracias a esa pregunta que me sorprendió en ese momento, hoy puedo establecer algunas relaciones mayores, y de alguna manera reivindicar parte de una historia que tal vez no ha sido muy comentada, que es que, por ejemplo, la presencia de la canción popular, de los géneros tradicionales devenidos de la institución de la geisha, mal entendida como prostituta, pero más bien entendida como persona del arte. Japón es deudora de la supervivencia de la canción popular a lo largo del siglo XX a las mujeres. Y de alguna manera los roles de Machiko Kyo relacionados a lo tradicional, dentro de las películas que mencioné que hay alguna presencia de tradición, da cuenta de eso, y creo que ella de alguna manera encarna, no exclusivamente relacionado con la música, pero sí de un fenómeno cultural histórico que se dio en cuanto al rol, y es como muy autorreferencial su propia vida de artista con los roles que fue ocupando a lo largo de su trayectoria y del lugar que la mujer fue ocupando dentro de la cinematografía japonesa en general. Bueno, eso es todo lo que quería decir. Muchas gracias, Andrés, por todo lo que nos has contado, Diego también. Hablaban ahí bueno, han ido surgiendo varios temas. Yo me preguntaba, que le quería consultar a Arisa si nos podía comentar un poco en torno hablaba recién Andrés de las capas históricas, por un lado, ¿no? Como es esto en Japón, y luego también hablaba también de, bueno, el rol de las mujeres en la sociedad, como aparecían en las películas, también en torno a este cine, que forma parte de la historia del cine. Me preguntaba dos cosas. Una era como fenómeno cultural, ¿cómo piensas que se vivió en su momento y cómo se vive ahora cuando se revisitan las películas de Machiko Kyo? Y por otra parte, si las nuevas generaciones de cineastas también prestan como una atención a esta época dorada del cine, ¿qué relación hay, Arisa? Muchas gracias. Muchas gracias. Machiko Kyo es una actriz muy importante para la historia del cine japonés y para el mundo de actrices. Yo creo que no hemos tenido estos años ese nivel de actuación verdadera que sacude el alma, que sabe interpretar todo tipo de mujeres y encarnando todo tipo o como ideal de imagen de cada mujer, que desde una mujer muy fuerte, intensa, hasta una mujer muy tranquila, modesta. Y cuando falleció en el año 1919, justo ahí nos pusimos a hablar con Diego para hablar de esta retrospectiva, y seleccionamos estas 7 películas con la ayuda de la Fundación Japón. Y en Japón también hubo muchas repercusiones sobre su muerte, nuestra pérdida de esta gran actriz. Y hubo una serie de proyecciones conmemorativas de la vida de Machiko Kyo desde los años 50 hasta sus últimos años, y ahí que la nueva generación, los jóvenes, conocieron que
que es muy diferente la actuación de Machiko Kyo que la actuación actual de actores contemporáneos estos días. Así que la respuesta mía es que sí, que hay muchos fans y sigue siendo muy importante después de su muerte. Y por eso que queríamos cuanto antes presentar en Argentina estos 7 largometrajes, pero por la pandemia el año pasado no pudimos y estábamos esperando y por fin llegamos al festival y también después al Teatro San Martín, a la sala de Leopoldo Lugones. Sí, creo que no hay otros países de Latinoamérica que hace este tipo de retrospectiva que poniendo énfasis en la actuación y el encanto de Machiko Kyo, así que es una cosa muy linda y bueno, muy linda. Sí. Nosotros, Arisa, estamos muy felices, la verdad que con Diego hayan tenido este encuentro en 2019 y hayan comenzado a hablar para poder llevar adelante esta retrospectiva. La verdad es que es un privilegio absoluto, si más lo que dice ahora, que no hay otros, quizás en toda la región en Latinoamérica, es una gran oportunidad la que estamos teniendo en Argentina de poder compartir una retrospectiva justamente cuyo eje central está desplazado, ¿no? Siempre suele ser por ahí más o de periodos de cine directamente o en relación a quién ha dirigido la película, y esta oportunidad de rever estas películas y de ver por primera vez algunas otras en torno a la figura de Machiko Kyo se hace muy interesante porque hace ver otra capa, ¿no? De estas capas históricas que hablaba un poco Andrés. Gracias. Es muy bueno, Cecilia, cortar un poquitito con la obsesión autoral que tenemos corriendo en la sangre, ¿no? De pensar siempre a partir de directores, directoras y no desde otros, digo, actores, actrices. Así que me parece muy, muy positivo, digamos, pensarlo, digo, que el ciclo esté armado en función de esa lógica y de esa idea que va más allá de los directores. Directores. Sí, sin duda. Así que muchísimas gracias, Arisa, Diego, también Andrés, bueno, quien está también, que ha participado de todo esto, que no está ahora en esta conversación, pero Kyoshi también, que también ha estado participando, y todas las personas que han hecho que esta retrospectiva sea posible, que la podamos compartir ahora en Mar del Plata, que la podamos compartir posteriormente en diciembre en la Sala Lugones del Teatro San Martín. Gracias a quienes hacen posible este encuentro también, Michelle Jacques Toriglia y todo el equipo de actividades especiales, técnicas e invitados del festival. Así que nos estaremos encontrando por las salas en Mar del Plata y en Buenos Aires. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.